Entonces, sin darle más largas, vamos a comenzar. Una vez más, súper contentos de poder contar contigo. Y para entrar en materia, nosotros en este ciclo normalmente abordamos la relación entre el autoritarismo y, digamos, la manera como la democracia se ve afectada por las decisiones que toman los gobiernos en este contexto de pandemia. Sin embargo, en el espacio de hoy vamos a aprovechar para meternos un poco más justamente con el tema de transparencia y anticorrupción, que además de ser experta nos puedes dar en este momento en el que es tan necesario abordar esta temática, no solamente una visión general sobre el tema de Venezuela, sino elementos que permitan a personas de todo el mundo entender un poco mejor cuál puede ser la Contraloría y los principios de Contraloría en medio de esta situación de pandemia. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuáles crees que son las repercusiones que tiene la corrupción sobre la disponibilidad, sobre la calidad de los bienes y de los servicios que nosotros normalmente vinculamos a los derechos humanos. Bueno, hay varias maneras de entrar a explicar o cómo lo vemos nosotros, cómo vemos nosotros este tema, pero uno de ellos es que eh, la garantía de derechos necesita instituciones, ¿verdad? No hay, los derechos no se garantizan así porque la gente es buena, porque el mundo es bonito, ¿no? Sino que existe una cantidad de instituciones que hacen cumplir todas esas garantías, todos esos principios, todos esos deberes que tiene el Estado y todos los derechos y obligaciones que tiene la ciudadanía para limitar el poder del Estado, porque el Estado es dueño del poder de las decisiones sobre todo lo público, en representarnos, y es necesario en democracia limitar ese poder para obligar, digamos, al Estado a que se mantenga dentro del espacio en que la ley le obliga a actuar y que no se salga de allí. Cuando, cuando la corrupción se hace sistémica, como es el caso de Venezuela, o cuando la corrupción toma una parte de las decisiones del Estado o se apropia de ellas, pues entonces se mella grandemente la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos. Hay ejemplos mucho más concretos que esta generalidad que acabo de decir. Eh, si hay una decisión de lo público acerca de invertir en hospitales, en medicina, sabemos que la población que va a los hospitales públicos, que requiere medicina pública, es la población vulnerable, es la población que no tiene posibilidades de pagar un seguro o de pagar el servicio privado. Es decir, la población vulnerable es la que más necesita la efectividad del Estado, la transparencia del Estado y un Estado íntegro. Cuando ese dinero esa política que se decide, que detrás de la política tiene que haber recursos públicos, si no, no existe ninguna política pública que se haga sin recursos, ¿no? Entonces, si ese dinero, si esos recursos están asignados a unas políticas, a unos proyectos, a unas acciones, se desvía para bolsillos particulares, allí el afectado es la población vulnerable. Bueno, y eso pasa en nuestro país, pasa en electricidad, pasa en gas, pasa en transporte público, pasa en seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Porque Venezuela es uno de los países más inseguros o con el índice de homicidios más alto del mundo. Bueno, porque la corrupción ha tomado espacios allí. Pasa sobre todo y fundamentalmente con uno de los temas más importantes en la construcción de una democracia con equidad, y es que la corrupción toma control de la justicia y genera la impunidad. Y en la impunidad, pues ahí pocos tenemos posibilidades de obtener acceso a la justicia y decisiones justas, ¿no? Ya. Y justamente en este mismo orden de ideas, si tuvieras que elegir una lista o un par de ideas que tú consideres como los principales efectos que tiene la corrupción sobre la manera como funciona y de la manera como las instituciones pierden legitimidad cuando la corrupción se apodera de ellas, ¿cuáles podrías decir que serían esos efectos principales que la corrupción tiene a nivel institucional? Bueno, creo que hay diferencias en cada país, pero en nuestro país quizás el más importante, bueno, creo que en todos los países, el más importante es acabar con la separación de poderes, ¿no? Y fundamentalmente cooptar las instituciones del Estado llamadas, obligadas a ser
las que garanticen la justicia y la Contraloría, el check and balance, el control sobre el que está manejando en grandemente lo público, que es casi todos los países de América Latina, el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces, cuando se acaba con la justicia, pues ya el resto, al generar la impunidad, este círculo vicioso de que la corrupción compra impunidad y la impunidad garantiza la corrupción, ese círculo vicioso pues acaba no solamente con los derechos humanos, acaba con la democracia, acaba con el futuro de la gente. No hay manera de generar un espacio de vida social con equidad, justicia y libertad. Y entonces allí aumentan, en la mayoría de los países, aumenta el autoritarismo. Y creo que ese es un factor que estamos viendo en las democracias con muchísima preocupación. Lo vemos, bueno, claramente en Venezuela, pero lo vemos en muchísimos otros lugares, porque otro de los elementos en donde se identifica esto es que uno de los derechos civiles que más y políticos que más se ven vulnerados es el derecho a acceso a la información. Y si no tenemos acceso a la información pública, ¿a qué está haciendo el Estado? ¿Cuáles son las decisiones que toma? Cómo ejecuta sus proyectos, cómo gasta el dinero, quiénes son los responsables, cuáles son las compras y contrataciones que hace de personas, de bienes, servicios. Entonces los ciudadanos no podemos tener control sobre el Estado, no podemos ejercer nuestro rol ciudadano, ¿no? Y justamente cuando nos encontramos en esa dicotomía de la relación entre la sociedad y el Estado, ¿qué pasa con esa sociedad en la que la corrupción está tan conectada con la afectación en el disfrute de los derechos humanos? Las personas bajan la mirada frente a estos poderes públicos en los cuales la corrupción ocurre de manera continua, constante, o que se ha vuelto una costumbre. Bueno, hay muchas reacciones diferentes, ¿no? Está la de grupos como nosotros que nos levantamos contra eso y nos expresamos fuertemente y acusamos, señalamos y proponemos y seguimos luchando sin descanso y además sabiendo que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Lo que nos da muchísima fortaleza. Además, saber que no estamos solos, hay mucha gente que está haciendo la lucha por los derechos en América Latina y en el mundo. Pero sí es cierto que hay una parte de la población que no tiene, que tiene que resolver el día a día. En Venezuela el último informe de COVID dice que la pobreza llega a 96% y la pobreza extrema a 77, 76%. O sea, eso es una barbaridad. Una persona que tiene que resolver la comida de ahora, de hoy, para él, para sus hijos, no tiene tiempo, no puede estar preocupado por lo público, no tiene tiempo, ni energía, ni posibilidades, y además está temeroso ante la posibilidad de un Estado vengativo, un Estado que se cobre la falta de fidelidad o el enfrentamiento. Entonces allí sí tenemos una población que está sumida en un estado de debilidad, que ve además en el Estado la única posibilidad de sobrevivir. En Venezuela mucha gente, bueno, ahorita la verdad es que la situación es tan complicada que uno no sabe ni cómo hay tanto dólar en la calle, pero la verdad es que la mayoría de la población venezolana con esos niveles de pobreza, la posibilidad de tener esa caja CLAP le puede hacer la diferencia a vivir y morir. Con qué energía, con qué fuerza un padre, una madre de familia va a exigir al Estado algo, va a preguntar a cuánto lo compraste y por qué me lo vendes a ese precio, por qué tiene menos la caja CLAP que el mes pasado, por qué esta leche está mala, está vencida o no es leche. O sea, ahí hay una sumisión importante que además creemos que el gobierno lo ha hecho muy bien. El gobierno hace muchas cosas mal. El gobierno venezolano hace mucho tiempo, pero una cosa que hace muy bien es el control social. Y bueno, ha desarrollado además técnicas y procesos y mecanismos como todo el sistema Patria, en donde el control se hace muy efectivo. Hay zonas, la mayoría de las zonas más populares, en donde por cada calle hay uno o más
controladores del sistema patria. Hay lugares en donde por edificio hay una persona representante del sistema patria, es un vecino que está verificando y te está diciendo, tú tienes que sacarte el carnet de la patria y no puedes estar protestando contra el Estado porque la próxima vez no te va a llegar la caja. Esa es una denuncia que recibimos permanentemente, seguramente pues todas las organizaciones de derechos humanos lo pueden verificar, lo pueden confirmar. Entonces las afectaciones son de mucho tipo y si bien hay una área de la población en donde perdieron el miedo después de tanto golpe, después de tanto sufrir, y que hay una parte de la población que, bueno, con más posibilidades podemos seguir resistiendo y exigiendo y presionando y denunciando y enfrentando a este Estado autoritario, hay una gran población que no lo va a poder hacer hasta que no tenga unos mínimos que le permitan una subsistencia más o menos digna. Entonces, en este momento podríamos decir que, digamos, desde hace varios años ya, con todo el sistema en el que el gobierno ha creado una relación clientelista, y no solamente clientelista, sino de necesidad respecto incluso a alimentos básicos, se ha creado una especie de relación de tolerancia frente a la falta de transparencia y a los actos de corrupción que están relacionados con este mismo proceso en el que el Estado es quien te provee de los bienes y servicios básicos. Podríamos decir que hay esa aceptación de la corrupción y esa Sí, tolerancia en la población. bueno, no sé, no estoy segura de poder hablar de tolerancia, porque a donde tú vas, la gente se está quejando. O sea, tú vas por cualquier pueblo del estado Táchira, que es quizás el estado más golpeado, bueno, no sé cuál es el más golpeado, pero Táchira, Bolívar y Zulia seguramente son los más golpeados. Y nosotros, y Sucre, bueno, es que si me sigo acordando casi todos, ¿no? Pero a cada rato trancan las vías pidiendo gas, protestando por gas. O sea, yo no estoy segura de que sea tolerancia, es una tolerancia por lo menos circunstancial. Hoy me callo, pero mañana protesto. Porque además las sociedades son vitales. O sea, si no tengo gas y no tengo leña, entonces ¿cómo voy a cocinar aunque tenga el arroz? O sea, si se me va 3 días seguidas la electricidad y se me estropea lo poco que tenía, o sea, hay muchas situaciones que están obligando a la gente a protestar. Ahora, la represión que se recibe es muy grande. Y hay entonces todo el sistema de control por la fuerza, todo el sistema policial, militar, FAES, SEBIN, DIGESIN, Fuerza Armada, Guardia Nacional, Policía de cada región, que además participan de las redes de corrupción en gran parte. Nosotros la semana que viene seguramente estaremos sacando el informe actualizado de la presencia militar en el Estado venezolano. Ya lo corregimos, está para diseño, ¿no? Y es brutal, o sea, eso ha seguido aumentando. En el sector de alimentos, por ejemplo, que es el sector quizás más cercano a la sobrevivencia, pues si tú, desde el 2004 nosotros tenemos Misión Alimentación. ¿Qué país conoces tú que tenga un ministerio de alimentación? Yo no conozco, Venezuela, o sea, nosotros somos muy originales. Entonces, desde el primer día, el primer ministro, por allá han pasado más de, todos han sido militares, menos Erika Farías, que, bueno, que ha sido una persona que se ha comportado como pues, cercana al gobierno, está todavía allí. Y estuvo 10 meses nada más. El resto ha sido siempre militares. Y además desde el 2016, cuando se creó la gran misión Abastecimiento Soberano, se puso al ministro de la Defensa al control de todo lo que tuviera que ver con alimentación. Todo es desde las importaciones, las semillas, las siembras, la cosecha, la distribución de alimentos y hasta los mercales, etcétera, ¿no? O sea, el mundo militar y sabemos que detrás de todo ese negocio de alimentos hay casos inmensos de corrupción. En todos hay algún sobreprecio, en todos hay algún sistema de control y abuso. Entonces, ahí hay una relación también perversa entre la represión que recibe nuestro pueblo y la corrupción, ¿no?
los beneficios que están recibiendo, pues las fuerzas que deberían estar para proteger a la población, por caminos no santos, por caminos no son beneficios formales y legales, pero por acción o por inacción están siendo o cómplices o indiferentes ante las barbaridades que están pasando. Y estamos hablando que no es que no es el policía o el militar que se roba unas cajas, un conjunto de cajas clave. Estamos hablando de dimensiones de corrupción gigantescas, dimensiones que son miles de millones de dólares, en donde esos son redes que llegan arriba y arriba los que están son los poderosos. En los casos que no es que los señalamos nosotros nada más, sino que están casos abiertos en Estados Unidos, en España, en Liechtenstein, en Suiza, en Italia, en Portugal, en Colombia. O sea, hay 21 países que ya han abierto casos contra corruptos venezolanos. 86 casos nosotros hemos identificado abiertos en 21 países. O sea, y eso suman decenas de miles de millones de dólares, que solamente así se explica la crisis humanitaria compleja que vivimos, la crisis de salud, en alimentación, en electricidad, en energía. Ahora, o sea, es que todo, ¿no? Como sabemos, cuando uno empieza a sumar las desgracias, a veces uno ni las cuenta todos los extraños, porque dice, ay, me voy a sentir como una quejona, ¿no? Pero, o sea, el país con mayores reservas del planeta en petróleo no tiene gasolina. Pasamos de no pagar gasolina, porque todo esto es ridículo, ¿no? En Venezuela. No pagábamos gasolina porque lo que pagamos era ridículo. O sea, tú le dabas el billete que tuvieras allí, y si querías, ¿no? Si no, no hacía falta al señor de la estación de gasolina. Y ahora, 3, 4, y ayer nos estaba diciendo en una reunión que teníamos precisamente del Consejo Ciudadano de Combustible del Estado Lara, que se creó la semana pasada, que en Carora estaban cobrando hasta $5 por litro, perdón, en Yaracuy, bueno, imagínate tú, $5 el litro. O sea, eso no se paga en ninguna parte. Yo creo que ni en el Polo Norte se puede pagar ese precio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que dibuja un poquito la relación entre corrupción y la posibilidad de que la gente de verdad pueda asumir sus derechos ciudadanos a la protesta. Pero la verdad es que yo no diría que los venezolanos estamos o indiferentes o estamos sumisos, ¿no? No lo diría, porque los veo protestar todos los días. La coalición anticorrupción que se formó en octubre, que coordinamos nosotros desde octubre pasado, ya tiene 706 organizaciones de 19 países, de 19 estados. 709 organizaciones. Eso es una cosa que yo nunca me lo imaginé. O sea, todas las organizaciones del país, del sector empresarial, las iglesias, del de derechos humanos, de desarrollo social, de salud, de gremios profesionales, gremios empresariales, sindicatos, están incorporadas con iniciativas y con una fortaleza y un compromiso para acabar con la corrupción, entendiendo que es el mal que nos ha destruido, que ha destruido nuestro país. Y efectivamente la situación de corrupción en Venezuela, no sé si pudiéramos compararlo para que las personas que nos ven en otros países pudieran entenderlo un poco mejor. Si hubiese algún índice que nos permitiera medirlo y comparar Venezuela con otros países, ¿cómo nos podrías ilustrar la situación de corrupción en Venezuela en comparación? Bueno, tengo varios ejemplos. Uno, el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que sale desde 1995, o sea, tenemos mucho tiempo. Venezuela nunca estuvo en los primeros lugares, siempre estuvo en 30 puntos sobre 100 máximo, pero tenemos ya 8 años en donde somos el último país de América Latina. Hasta hace 8, 7 años, habían 3, 4, 5 países o hasta 8 países por debajo de nosotros en América Latina en la calificación, la peor calificación. Pero desde hace 7 años nosotros no tenemos rival. Ni Haití hasta Haití está mejor que nosotros en el índice. Otro ejemplo que me parece que da idea de las dimensiones es que todos conocen el caso Lavallato, el caso donde están empresas como Odebrecht,
que fue un caso en el que están involucrados todos los países de América Latina, varios países, 2 países de África, empresas de grandes dimensiones que hicieron contratos millonarios y que, por ejemplo, en Perú ya tiene cinco presidentes que han salido y hasta uno se suicidó. Todos los expresidentes de Perú han ido a la cárcel o están procesados o, bueno, hablan que se suicidó por casos de Odebrecht. Ese caso, la Fiscalía brasilera, estamos hablando de 12 grandísimas empresas. Esa empresa, ese caso, sumaba en total algo así como, no sé, 2.500 interacciones entre 2.500 agentes, 2.500 interacciones entre los agentes que se habían señalado en el caso como responsables de la corrupción. Nuestra información, la información que nosotros hemos procesado, implica 5.000 agentes y más de 20.000 interacciones. O sea, de 2.000 a 20.000. Estamos hablando de unas dimensiones que no se conocen en el mundo. Cuando nosotros hablamos con los fiscales de cualquier país, y ellos ven los casos, es que esto no tiene comparación. Los casos de Venezuela en la justicia internacional hablan de 2.500 millones, 4.200 millones, 1.200 millones, todo es así, cifras extraordinarias. Cuando comparo, otro ejemplo, cuando los capítulos de otras partes de Transparencia Internacional de otros países llegan con sus casos, o sea, que se llevan las manos a la cabeza, porque imagínate tú este caso, 100 millones de dólares, por favor, 100 millones de dólares es el caso más chiquito en Venezuela. En Venezuela los casos muchísimos casos pasan por más de 1.000 millones de dólares. Y eso no significa solamente que unos tipos se robaron mucho dinero, eso significa que se destruyó el arca del país. Sacar tanto dinero del Tesoro Nacional implicó una red interna que es gigantesca, cómplice de esos crímenes, de esos delitos, que se conectó además con redes internacionales, porque lavar esa cantidad de dinero implica que tuviste una larga lista de facilitadores de alto nivel, los mejores abogados, los mejores contadores, los mejores auditores, los mejores gestores, que te permitieron crear empresas bueno, nosotros hemos identificado presencia de la red en 69 países, hay empresas en Hong Kong, hay empresas en Chipre, en donde tú menos te imaginas, hay empresas de la red de corrupción de Venezuela, ¿no? Es una dimensión brutal, solamente en el sector eléctrico. Nosotros en el informe que sacamos hace 2 años, identificamos que a partir de la crisis eléctrica del 2010, el presidente Chávez, que declaró la emergencia eléctrica, ya imagínate, teníamos emergencia eléctrica de 2003, hace 10 años que estamos con esta desgracia de electricidad. Contrataron, en ese periodo hicieron 43 contratos. Nosotros tuvimos acceso a los 43 contratos. Y pudimos identificar, comparando los precios de esos contratos con precios internacionales similares, un sobreprecio de 23.000 millones de dólares. Si en 43 contratos hay 23.000 millones de dólares de sobreprecio, es obvio, está claro por qué no tenemos electricidad en Venezuela. Porque se robaron el dinero a sí mismos, o sea, tan claramente como eso. Y lo peor es que la mitad de esas obras ni siquiera se terminaron. No se terminaron, no se implementaron. Además de que se pagaron muchísimo más caro, no se implementaron porque el negocio no era hacerlas para cobrar, el negocio era cobrar de sobreprecio. Y así lo vemos en todos los sectores, en el sector de agua. Hay un sistema hidráulico que se estaba construyendo, se construyó en el estado Falcón, que como todos sabemos, y los venezolanos sabemos, es un territorio muy seco, muy árido, ahí están los médanos de Coro. Bueno, el estado Falcón tiene problemas de agua gravísimos, el estado Lara también. Entonces, se tiraron 200 kilómetros de tuberías de una empresa, con un contrato de una empresa china, en el marco de los acuerdos con China. Una empresa china construyó los 200 kilómetros. Pero resulta que el estanque de donde iba a salir el agua, que iba a circular y se iba a distribuir
para todo el estado, no tenía agua. Entonces, se construyeron los 200 kilómetros, pero no hay un estanque con agua. Entonces, así tantas cosas que, por ejemplo, Odebrecht en el mundo pagó sobornos. Hay presidentes presos, hay cantidad de dinero que se ha identificado, pero la mayoría de las obras las terminaron. En el país donde no terminaron las obras fue en Venezuela. Eso quiere decir que el problema no era solamente Odebrecht, ¿no? Era el Estado venezolano. Claro. Y justamente hace un rato me comentaba sobre las causas que hay abiertas en diferentes países respecto a funcionarios del gobierno venezolano. Y justamente en cuanto a la existencia de testaferros y a esas sanciones que se han impuesto y a las incautaciones de bienes que se han hecho, ¿cuál es tu visión o qué nos podrías contar acerca de estas sanciones que se han impuesto? Bueno, hay diferentes tipos de sanciones, pero las sanciones personales tienen, es interesante ver el tema de las sanciones, porque cuando se habla de las sanciones, claro, el gobierno y los sancionados, bueno, pues tienen un discurso en defensa de sus bienes, ¿no? Pero a las personas que las han sancionado, y hay varios delitos, hay varias sanciones que se le imponen. Una de ellas, como tú bien dices, es se congelan los bienes. Ahora, como un funcionario público tiene 40 millones de dólares, 100 millones de dólares, 600 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en cuentas o en bienes en otros países? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cuántas loterías se ganaron? No hay manera de demostrar el origen lícito de esos bienes. Entonces, el mayor dolor de los sancionados es que les congelen los bienes, es que ya no van a poder disfrutar de la miel de esos delitos. El otro tipo de sanción es prohibirles entrar a países. Bueno, yo creo que esos delitos tienen que ver con que ellos deben estar presentando pruebas de su inocencia y no acusando a terceros de imperialistas o de qué sé yo, de estar atacando al gobierno porque son malos, ¿no? Lo que tendrían que hacer es decir, bueno, mira, estos bienes que están ahí provienen de tal actividad. Pero yo no he visto a nadie que esté defendiendo, que esté explicando de dónde salió ese dinero, o de dónde salieron esos negocios, o por qué me cerraron esa empresa si yo no tenía nada que ver, ¿no? Hay muchas cosas que cada uno de los sancionados debe explicar, porque son funcionarios públicos. Y a los funcionarios públicos el derecho de la privacidad es diferente a los que no somos funcionarios públicos, ¿no? Ellos tienen la obligación de explicar, bueno, todos tenemos la obligación de explicar de dónde provienen los bienes que tenemos, pero ellos tienen una mayor obligación porque cuando son funcionarios públicos tienen que presentar declaración de bienes a la entrada anualmente y a la salida de sus cargos. Esa declaración jurada en muchos países, en la mayoría de los países ya es pública, pero en Venezuela todo es secreto, ¿no? La premisa es que todo por default es secreto en Venezuela. Al revés de lo que debería ser como un estado, cualquier estado democrático, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos acceso a esas declaraciones juradas de patrimonio, de bienes y de intereses, pudiéramos tener más claramente información acerca de, bueno, de dónde vienen esos bienes y si no hay manera de comprobar. Nosotros ayer, bueno, en estos días publicamos una investigación que lleva muchos años, que hemos llamado Chavismo Inc., chavismoinc.com, está en la página. Y allí publicamos una de las cosas más importantes de esa investigación, es una base de datos donde colocamos la relación entre las personas. Ahí está el nombre de todas las personas que de alguna manera están relacionadas con algún caso o porque fueron nombrados por la persona que ha sido señalada en algún cargo. Hay algunas relaciones familiares que incluimos porque tuvieron cargos públicos, relaciones de negocios, socios, o fueron señalados en casos internacionales, los mismos casos internacionales. Entonces esa base de datos
pudiera dar pie a muchísimas más investigaciones, que es la idea, ¿no? Para poder entender claramente quiénes son cada uno de esos personajes que son acusados. En la mayoría de los casos, el 90% tienen acusaciones de corrupción, no solamente de violación de derechos humanos. Ya. Bueno, esta situación que me comentas, creo que convierte a Venezuela en un caso paradigmático de lo que tiene que ver con la transparencia y la anticorrupción, y de alguna manera un caso que permitiría estudiar a las personas que se encargan de la defensa de derechos humanos y justamente del tema de transparencia y anticorrupción, elementos que permitan crear o construir las bases para una mayor participación de la ciudadanía para que no se repita esta situación. Sin embargo, como nos queda poco tiempo para cerrar la entrevista, hay dos cosas muy importantes que no me gustaría que se nos quedaran en el tintero. Y la primera es entender que en Venezuela existen o coexisten dos gobiernos, ¿no? Dos Oh, presidentes. sí. Uh-huh. Y con respecto a la transparencia, en cada uno de esos dos gobiernos se están llevando a cabo mecanismos o estrategias que permitan al mismo tiempo monitorear al presidente Maduro y también al presidente Guaidó. Ni de lejos. Nosotros tenemos muy poca información. Bueno, por supuesto, del gobierno de Maduro ya sabemos que no tenemos ninguna información, lo que conseguimos es a punta de esfuerzos gigantescos, pero en el gobierno interino que dirige Juan Guaidó le falta mucha transparencia. En este momento hay muy poca información de cuánto recibe el gobierno de las empresas que ya tiene control, Monómeros y Citgo, pero tampoco tenemos mucha información acerca de qué ha pasado con los 80 millones a una cantidad de actividades, ¿no? Sí dijeron que una parte iba para atender el programa Héroes de la Patria, y ese programa ha publicado información. Yo creo que ese programa es el que ha publicado algo más de información. Dice la cantidad de médicos se les está dando $100, no sé muy bien cada cuánto tiempo. Sabemos que hay dificultades importantes para entregar ese dinero porque pues el gobierno ha dicho que los médicos que lo reciban van a tener consecuencias. O sea, ahí hay una cantidad de factores que hacen como difícil que se produzca la información, pero no tenemos tampoco información de cuánto se le va a pagar o se le está pagando ya a los embajadores, cuántos embajadores tenemos, cuáles están cobrando y cuántos están cobrando, cuántos diputados están cobrando, porque ahora además no sabemos cuántos diputados le está pagando la oposición, le está pagando a todos, le está pagando también a los de la Operación Alacrán, o solamente a los que no se separaron de los 4 de las organizaciones que todavía apoyan a Guaidó. O sea, falta mucha información. Nosotros tenemos que empezar a tener información desagregada. Te dicen que si dan la información pueden tener consecuencias. Bueno, la verdad es que es una situación tan extraña esto de tener dos gobiernos y ninguno a la vez, porque ninguno garantiza la calidad de vida de los venezolanos, ninguno puede resolver todos los problemas que tenemos. Y la verdad es que unos tiran para un lado, otros tiran para otro, y en el medio están los ciudadanos, ¿no? Bueno, nosotros no tomamos posición política, por supuesto, pero lo que sí hacemos es esperar, promover y exigir que haya una oportunidad para iniciar un proceso democrático cuanto antes, que se inicie un cambio de rumbo cuanto antes, y que la justicia pase a tener toda la independencia eh, para reducir la impunidad brutal que vamos a empezar a generar una Venezuela íntegra, ¿no? Bueno, Mercedes, se nos acaba el tiempo. Yo estoy muy contento de haber podido conversar contigo. Te agradecemos tu presencia y estoy seguro que estas palabras van a ayudar a las personas que se dedican a esto a entender un poco mejor lo que está pasando en el país y al mismo tiempo a seguir construyendo ciudadanía en base a la Contraloría y a poder evaluar a las instituciones que básicamente están para defender los intereses de la población. Deberían estar, deberían estar. Muchísimas gracias a ti, Rubén, muchísimas gracias, Antonio,
al instituto y bueno, siempre a la orden para conversar sobre estos temas. Muchas gracias y siempre nosotros pendientes de todo lo que pueda ser una oportunidad para hablar de Venezuela y de la situación que está ocurriendo y de cómo podemos construir una Venezuela mejor desde hoy en adelante. Muchas gracias por Muchas estar con gracias. nosotros y gracias a todas las personas que nos están viendo.